Ok, entonces, bueno, nos vamos a la pizarra y recuerden que habíamos definido eh, un copo y un coto, ¿no? Los cotos son eh, conjuntos totalmente ordenados, es decir, para cualesquiera dos elementos, seguro que están relacionados de alguna manera. Siempre se puede ver uno abajo del otro. Y estamos acostumbrados a los cotos, que también se llaman cadenas, porque los sistemas numéricos son ejemplos de cotos, de conjuntos totalmente ordenados. También, por cierto, se les llama orden lineal o conjunto linealmente ordenado, si encuentran esa nomenclatura, pues también se utiliza. Entonces, los sistemas numéricos, desde naturales, enteros, racionales, reales, son conjuntos totalmente ordenados. Es decir, son cadenas. Noten ustedes que las cadenas no son independientes de la cardinalidad. Podemos tener una cadena finita o podemos tener una cadena infinita, pero numerable. Puede ser como los enteros, que no hay un primer elemento, no hay un elemento menor ni un elemento mayor. Y bueno, puede ser como los reales, que es una cadena continua de una infinidad no numerable, ¿verdad? Entonces, hay que notar eso. Bueno, entonces para llegar a la definición que ya nosotros conocemos de retícula, hay que irnos para atrás, ¿no? O sea, aquí voy a hacer un esquema que es, para definir retícula, necesitamos el concepto de supremo y el concepto de ínfimo, ¿ok? Y para definir el concepto de supremo necesitamos el concepto de cota superior y también necesitamos el concepto de elemento menor. Y en cambio para ínfimo necesitamos el concepto de cota inferior y el concepto de elemento mayor, ¿ok? Entonces, así vamos, digamos, de adelante para atrás. Es decir, si nos regresamos, pues primero hay que definir todo esto. Aquí me gusta distinguir entre elemento menor y elemento mínimo, que también más adelante se va a mencionar ese caso. Para este efecto, para esta situación particular, no se necesita elemento mínimo, sino elemento menor. Pero más adelante sí, para otras cosas, sí necesitamos el concepto de elemento mínimo y de elemento máximo, ¿ok? Entonces, todas estas cuestiones, pues hay que definirlas para poder tener a final de cuentas el concepto de retícula. Si nos vamos por este camino, que es el camino de retícula, fíjense, aquí estamos definiendo, o sea, estamos intentando definir retícula como una estructura de orden. Y como comentó Juan Manuel hace rato, en el texto, bueno, parte del texto es darse cuenta que la retícula se puede definir, por otro lado, como estructura algebraica, es decir, como una estructura con operaciones. Entonces, es decir, hay dos caminos para definir a una retícula. ¿Ok? Bueno, entonces, por cierto, este tema tiene que ver con el propio origen de la computación, en tiempos de George Boole, que es un matemático británico, según recuerdo, pero bueno, hay que verificarlo, del siglo XIX, del fines del siglo XIX. Es decir, bueno, nos podemos remontar hasta Pascal, ¿verdad? En el siglo XVII, pero digamos, George Boole lo que hizo fue en esta oleada de intentar sistematizar, formalizar todas las matemáticas que vino a fines del siglo XIX, con un lenguaje muy preciso, muy operativo, ¿ok? Es decir, muy algebraico. El álgebra, entre otras cosas, vino a aportar a las matemáticas esa formalización, esa sistematización que permite
que las cosas se programen, ¿verdad? Entonces, ahí por eso, eso tiene mucho que ver con el origen de la computación, porque el sistematizar las cosas, el concebir que hay dos valores de verdad, el verdadero o falso, el 0 y el 1, concebir cuestiones binarias, concebir operaciones con resultados muy definidos, muy precisos, pues eso nos lleva a pensar en una máquina cada vez más complicada que pueda llevar a cabo procedimientos definidos, ¿no? Entonces, justamente el estudio de las retículas como estructuras operativas se debe a George Boole en el siglo XIX, así nada más como una información adicional. Ok, me van diciendo si tienen algún comentario por ahí. Bueno, ya llegó Diego. Ahorita me comentas, Diego, si tienes algún comentario sobre bueno, si tienes algo que decir sobre el texto, pero voy a seguir por lo pronto con estas definiciones. Bueno, hasta aquí ¿vamos bien? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces nos vamos a las definiciones, como dije aquí, primero a estas definiciones que están del lado derecho, ¿verdad? Entonces escribo estas definiciones, son varias definiciones. Entonces, para estas definiciones voy a necesitar un copo, un conjunto parcialmente ordenado. Entonces, recuerden que un copo hay que tomar en cuenta, a veces nada más se simplifica y se dice el nombre del conjunto, pero es el conjunto con la relación, ¿no? Y vamos a tomar un elemento cualquiera, le vamos a llamar A, un elemento en P. Entonces, ok, entonces vamos a empezar con, bueno, fíjense, vamos a empezar con los elementos menor y mínimo. Entonces, primero, A es elemento menor de P. Sí, noten ustedes que aquí hay una redundancia, o sea, digo ese elemento menor como recalcando que es un elemento, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero sí tiene que ser un elemento, tenemos que hablar de un elemento. Entonces, es un elemento menor de P si para toda X en P sucede que A es menor o igual que X, ¿ok? Eso es un elemento menor. Dualmente tenemos elemento mayor. Si para toda X en P, X es menor o igual que A. ¿Ok? Y como les digo, me gusta distinguir entre esa definición, y elemento mínimo. Entonces, A es elemento mínimo, se puede decir de varias maneras, pero creo que es más claro decir si no existe X en P, tal que, A sea menor que X, ¿ok? Esa es una forma de decirlo. Es decir, a ver, ahorita voy a decir otra cosa, es decir, fíjense como esta frase que tiene su lógica, ¿no? O sea, es una negación de un existencial. ¿Qué estamos negando? La existencia de un elemento en el mismo copo que sea estrictamente mayor que A. Acuérdense que aunque tenemos la relación menor o igual definida, aquí esto es una abreviatura que significa que A es menor o igual que X y que también pasa que es distinto de X. ¿Ok? Es decir, esta abreviatura, esta comita es una conjunción, ¿no? Es decir, estoy aquí pidiendo que se valgan las dos cosas al mismo tiempo, simultáneamente. Entonces, se vale la relación A menor o igual que X. Recuerden que eso significa la pareja, X pertenece a la relación. Pero además, son distintos elementos. Entonces, eso se abrevia con esto, ¿ok? Entonces, estamos diciendo todas estas cosas con toda precisión.
Y estamos afirmando la propiedad es que no existe tal situación, ¿no? Entonces, otra forma de decir eso que es lógicamente equivalente, es decir, que para toda X en P, si se da el caso de que se tiene esta relación, entonces esto debe implicar que A es igual a X. Fíjense ustedes que estamos diciendo lo mismo, ¿verdad? O sea, arriba estamos diciendo, fíjense, aquí estamos diciendo, no puede existir un elemento que sea estrictamente mayor que A. Es decir, no puede existir un elemento que esté relacionado con A en este sentido y que sea distinto, ¿sí? Entonces, otra forma de decirlo es, si acaso tenemos la situación de un elemento que se relaciona con A en este sentido, debe ser igual a A. ¿Sí se dan cuenta que es lo mismo? Sí. Ujú, sí, y Iracema y Diego. Sí. Sí, ahora se puede demostrar en lógica matemática que estas dos afirmaciones son equivalentes, pero basta con que intuitivamente vean, ¿no? Que sí es decir lo mismo, ¿no? O sea, si acaso se da esta relación, necesariamente son iguales, ¿ok? Entonces, a ver, los dibujos son buenos para esto. Fíjense que un elemento menor, déjenme ponerlo con otro color, un elemento menor se ilustraría, bueno, aquí lo voy a poner, se ilustraría de esta manera, fíjense. O sea, acuérdense que los diagramas de Hasse me indican, si pongo un elemento abajo, está relacionado con uno que está arriba cuando hay una línea hacia arriba, ¿no? Una línea ascendente. Entonces, aquí estoy ilustrando un elemento menor. En el segundo caso, dualmente ilustraría un elemento mayor de esta manera. Y aquí, fíjense, un elemento mínimo, pues puede haber varios elementos mínimos. Es decir, no sé qué pase arriba, a lo mejor pasa una cosa así, tengo otras relaciones, no sé, puede haber algo así, no sé qué pase arriba, pero abajo lo que estoy pidiendo es que no exista uno por debajo de ese elemento. Entonces, aquí una consecuencia inmediata es que puede haber varios elementos mínimos, porque puede haber varios elementos del copo que no tengan abajo de ellos uno estrictamente, perdón, aquí lo puse al revés, ¿verdad? Aquí estoy hablando de mínimo. Entonces, no existe uno por debajo, perdón, aquí me equivoqué. Esto es, no existe uno que esté por debajo, porque estoy definiendo mínimo. ¿Ok? Entonces, aquí arriba esto es, bueno, esto es al revés. Esto es que, em, esto es que X sea menor o igual que A. Y aquí es X menor o igual que A. Perdón, porque estoy definiendo mínimo. A ver, entonces va de vuelta. O sea, un elemento mínimo es uno. Estoy hablando de que A es elemento mínimo si no existe uno por debajo. ¿Sí? Lo que estaba escrito aquí era máximo. Ahorita lo vuelvo a escribir como número 4. Pero si es mínimo, quiere decir que no existe uno por debajo. ¿Ok? Entonces, no existe uno que esté relacionado de esta manera y que sea distinto. Por lo tanto, si hay alguno relacionado de esta manera, necesariamente tiene que ser igual, ¿ok? Y la ilustración es con estos elementos. Estos elementos, vean ustedes cómo no tienen debajo de ellos ninguno. Es decir, se está cumpliendo esto, ¿ok? Por otro lado, ahora sí vamos a escribir qué quiere decir que A sea un elemento máximo. En inglés, por cierto, se dice minimal, o sea, le agregan una L al final, y maximal. Entonces, a veces, incorrectamente decía un maestro mío que era incorrecto decir minimal, pero hay ciertos textos o a veces se llega a decir minimal, pero creo que lo correcto en castellano es decir mínimo o máximo. Entonces, A es elemento máximo de P
¿sí? Entonces, ahora sí, no existe un elemento de P tal que esté por encima estrictamente de A, ¿no? Y esto lo podemos decir si para todo X en P sucede que A es menor o igual que X. O sea, si tomamos cualquier elemento de P, si sucede, si se da la situación de que está relacionado con A de esta manera, A menor o igual que X, entonces eso debe implicar que son iguales. ¿Sale? Y entonces la ilustración pues sería voltear esto, ¿no? Es decir, tenemos ahora elementos que están hasta arriba, no quiere decir que sean mayores iguales que todos, ¿verdad? Pero lo que sí es importante, lo que define que son máximos, es que no tienen arriba de ellos otros elementos. ¿Ok? No sé si quedó claro después de la equivocación que tuve, pero no sé si ya con esto ya queda claro. Díganme, por favor. Sí, sí, de hecho, como que en un principio dudé un poco de cómo estaba definido, pero pensé que no, tal vez no, no lo estaba quizá, visualizando bien, pero creo que ya con el dibujo ya queda perfectamente ya, bien, digamos, el cómo debería estar el enunciado, ¿no? Yo creo que ya, eso ayuda bastante. Ujú. Sí, sí, sí. Los dibujos creo yo que siempre son importantes, aunque estemos en ramas abstractas como el álgebra, siempre hay que buscar los dibujos, ¿no? Es decir, eso de que el álgebra son puros letras, números, flechas, no es totalmente cierto, porque si todo el tiempo estamos apoyándonos en diagramas y en dibujos. Muy bien. Los demás, ¿sí quedan claras las definiciones? Sí, Sí, bueno, en el caso del menor y del mayor, son, digamos, como únicos, o sea, son... Sí, exactamente, exactamente. Fíjate, eso que acabas de decir es una consecuencia que se puede demostrar fácilmente, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a poner aquí proposición. Vamos a poner un copo y un elemento, ¿no? Entonces, si existe, bueno, no necesariamente no necesariamente tengo que hablar de un elemento, ¿no? O sea, nada más tomo un copo, es decir, si existe en P un elemento mayor o menor, cualquier caso, este, este es único, ¿verdad? Y entonces la manera de demostrarlo, demostración, entonces acuérdense que para demostrar una unicidad, pues tomamos dos elementos, digamos A1 y A2, dos elementos de P, que son ambos elementos mayores. Aquí, déjenme agregarle la palabra que, supongamos que son elementos mayores. ¿Ok? Bueno, entonces, siendo A1 elemento mayor, siendo A1 elemento mayor, de P, tenemos que A1 es menor o igual que A2. Perdón, al revés. Aquí hay que atender como son varias definiciones que están relacionadas entre sí, que son parecidas, entonces hay que tener cuidado. Entonces, fíjense, aquí es, como A1 es elemento mayor de P, entonces, ¿cuál es la definición de elemento mayor? La definición es que, si es elemento mayor,
es mayor o igual que todos, ¿no? Aquí estamos leyendo todos están por debajo o son iguales que él. En particular, el otro, A2, al otro le pasa eso. Entonces, por eso podemos concluir esto. ¿Sí? Y por otro lado, pues cambiamos los papeles. Ahora, siendo A2 elemento mayor, entonces cambiamos los papeles y ahora tenemos que A1 es menor o igual que A2, porque estamos utilizando la propiedad de que A2 es elemento mayor. Entonces está por encima de todos, en particular del otro. Y luego usamos que la relación es antisimétrica, ¿no? Simplemente. Entonces, concluimos, como A2 es menor o igual que A1 y A1 es menor o igual que A2, pues concluimos que son iguales, ¿no? Y así demostramos la unicidad del elemento mayor. Por supuesto, la unicidad del elemento menor es totalmente análoga, ¿no? Nada más cambiamos la propiedad. ¿Sí, sí está bien? ¿Sí quedó claro? Sí, sí, claro. Sí. Sí, Ok, perfecto. Entonces, muy bien. En cambio, como ilustran estos diagramas de Hasse muy sencillos que tenemos aquí, podemos fácilmente construir un conjunto parcialmente ordenado donde haya varios elementos máximos o donde haya varios elementos mínimos. Entonces, la unicidad solamente se cumple en los elementos menores y mayores y es una forma, es una buena forma de distinguir la diferencia entre ambos tipos de definición. ¿Ok? ¿Preguntas? No, profe, de momento no. Perfecto. Bueno, entonces continuamos con nuestra trayectoria, con esta que está aquí, de supremo y de ínfimo. Ahora, aquí a lo mejor hay que tomar en cuenta una cosa, ¿no? Aquí, déjenme ponerlo como una observación importante. Entonces, vamos a considerar un copo cualquiera y vamos a considerar un subconjunto cualquiera de P. Entonces, se puede considerar el copo, digamos, Q con la misma relación. Vamos a decir, estrictamente hablando, o sea, aunque aquí estamos simbolizando las relaciones de la misma manera, o sea, estoy usando el mismo símbolo aquí, ¿no? Pero estrictamente hablando, estoy restringiendo, o sea, esta relación se restringe solo a los elementos de Q. ¿Ok? Es automático. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, este copo, o sea, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Vamos a decir que tengo este copo. Ahí está. Ahí está el copo. Por supuesto, recuerden ustedes que el diagrama de Hasse es muy simplificado, estrictamente para describir al copo, pues tendría que enumerar estos elementos que son 4, 5, 6, 7 elementos que tengo aquí. Y además tendría que describir la relación, es decir, un montón de parejas, ¿no? Pero si me pongo a escribir todas las parejas, pues son todavía más que los 7 elementos, porque tengo que, por supuesto, incluir las parejas dobles, porque todo elemento tiene que estar relacionado consigo mismo, y luego tengo que ir poniendo las parejas correspondientes a las líneas que están en el diagrama, ¿no? O sea, por ejemplo, este elemento, coma, este elemento, pero también recuerden ustedes que los caminos ascendentes indican parejas en la relación, ¿no? Entonces tendría que poner este con este con este con este con este, y así, etcétera, ¿no? Entonces son un montón. Por eso el diagrama de Hasse es muy útil, porque de una sola vista me puedo dar cuenta, pues, qué pasa con el orden, ¿ok?
Entonces ahora, fíjense ustedes cómo, si este es P, ¿sí? Y ahora déjenme aquí tomar una parte de P. Por ejemplo, podría tomar nada más esta parte, que por cierto es una cadena, y le voy a cambiar de color, ¿ok? Y ahora a eso le voy a llamar, bueno, a ese subconjunto de 3 elementos, los originales son 7, pero estoy tomando aquí se me fue este color, este de aquí lo quiero igual. O sea, vamos a tomarlo igual que antes, es decir, así, ok. Entonces ahora sí, igual este no lo quiero, lo quiero como estaba antes, es decir, es así rojo, ok. Entonces fíjense cómo de P tomo una parte que es Q, y aquí pues el diagrama de Hasse que queda, pues también es claro que es esto. Si yo considero la restricción aquí abajo, podría ponerle para distinguir una comita, ¿no? Entonces aquí las parejas, si yo le llamo A, B y C, pues nada más me quedan 3, es decir, aquí la Q nada más consta de los elementos A, B, C, y la relación que yo voy a tomar, pues nada más son las parejas que son las dobles, o sea, cada elemento consigo mismo. Después nada más estaría AB, AC y BC, ¿no? Y ya, aquí las enumero porque son poquitas. Esta sería la relación y este sería un nuevo copo que es parte del otro, es decir, es un subcopo, podríamos decir, de P, donde P consta el conjunto de estos 7 elementos y la relación menor o igual es, como les digo, muy numerosa. Hay muchas parejas, entre las cuales están estas. Entonces, fíjense que fíjense que Q es subconjunto de P, como el menor o igual restringido es un subconjunto del menor o igual original. ¿Sale? Aquí la notación es un poco rara porque pues, así le estamos llamando a la relación, que es un conjunto de parejas formalmente, y este también es un conjunto de parejas, y la relación restringida cumple las mismas conexiones que la relación original, ¿no? Entonces, no sé si me estoy explicando, pero lo que les quiero decir, la idea de manera simple es, si ustedes tienen un copo y consideran un subconjunto cualquiera del copo, es como automático que surge un subcopo, es decir, un conjunto parcialmente ordenado que está metido en el copo original y que la relación funciona de la misma manera, ¿no? O sea, nada más estoy restringiéndola a esos pocos elementos que están ahí. Esta idea que estoy explicando con muchas palabras, pero creo yo que es bastante simple y que también es importante considerarla por lo que voy a decir a continuación. Díganme si tienen algún comentario. Bueno, yo, digamos, entonces, como se supone que la relación de orden es un subconjunto del producto cartesiano de P con P, ¿no? Yes, así es. Ah, entonces, y bueno, se toma que es P es un conjunto parcialmente ordenado cuando ya se considera ya con esta relación. Así es. Eh, bueno, puede pasar que haya elementos que no, en P que no están relacionados, ¿verdad? Puede pasar que haya elementos que no hay, que no Exacto. tengan Por relación. ejemplo, estos dos no están relacionados. Ajá. ¿Ok? Entonces, Entonces, esa pareja no está en la relación de arriba, ¿verdad? En la ok. relación menor igual. Ajá. Entonces, cada que tomemos un Q, bueno, podemos tomar cualquier subconjunto Q de P. Ujú. Este,
Y por ejemplo, pues bueno, yo supongo que tal vez pudiera entonces elegirse elementos que tal vez no tienen relación, pero Así es. quizá bueno, y tal vez esos no sean de mucho interés, ¿verdad? O no sé si sirvan de algo. Sí, claro, claro. Es decir, por ejemplo, tú estás pensando en considerar este subconjunto, por ejemplo. Ajá, por ejemplo. Si tú consideras este subconjunto, entonces el orden parcial sería el conjunto de esos tres elementos y nada más estarían las parejas dobles, porque esas sí tienen que estar si yo quiero que sea parcial. Entonces, bueno, si yo le llamo C, D y E a estos tres, estaría la pareja C, C, D, D y E, y ya, párale de contar. Ese sería el orden, y es un orden parcial en efecto. Acuérdense que las condiciones de orden parcial se pueden cumplir por vacuidad, ¿no? Es decir, bueno, no por vacuidad, porque sí tenemos algunas parejas ahí, ¿no? Aquí está, bueno, aquí está justamente, ¿no? O sea, es reflexiva. Ahora, la antisimetría se cumple porque la única manera en que tendríamos una relación en ese orden que tú estás proponiendo, pues sería que sean iguales, ¿no? Entonces, esta segunda condición se cumple inmediatamente, ¿no? Y lo mismo las transitividades, pues no hay posibilidades porque la única manera en que se den las relaciones es que los relacionados sean el mismo. Entonces, en este copo que tú estás sugiriendo aquí o en el que estás pensando, es en efecto un orden parcial. Sí es un orden parcial, ¿no? Entonces, también se puede considerar como una parte del orden de P. Y bueno, pues sí tiene chiste, ¿no? Es decir, sería un orden aislado, podríamos decir, o a veces se le puede llamar discreto, ¿no? Un copo discreto, es decir, los elementos pues, están relacionados nada más consigo mismos. Por supuesto que se puede tomar en cuenta. Ujú. Bueno, sí, muchas gracias, profe. Muy bien. ¿Otro comentario por ahí? Yo, profe, Dime. como mínimo, ¿cuántos, digamos, por así decirlo, puntitos podríamos considerar para poder... No, pues puedes considerar eh, como mínimo, a ver, quiere decir, por supuesto podemos considerar un solo puntito, ¿no? O sea, un solo puntito Ah, bien. con la pareja, por ejemplo, un solo puntito con la pareja C, C, pues sí es un orden parcial, ¿no? E incluso podrías preguntarte si el vacío es un orden parcial. Pues es que ahí es donde sí podemos usar la vacuidad, ¿no? El conjunto vacío, si consideramos todas estas condiciones como implicaciones, incluso esta es una implicación, ¿no? O sea, aquí, si separamos un poco más, es para toda X, si está en P, entonces X está relacionado con X, ¿no? O sea, cualquiera X que esté en P está relacionado con X. Pero en el conjunto vacío no hay elementos, ¿verdad? Entonces, si no hay elementos, el antecedente de todas estas, de todas estas implicaciones es falso, porque no hay elementos. Entonces, ahí es donde podríamos decir que el vacío por vacuidad cumple estas tres condiciones, ¿verdad? Y podríamos decir que sí existe el copo vacío. A veces en los tipos de estructuras, pues conviene a veces, en ciertas situaciones, considerar el vacío como un cierto tipo de estructura, ¿no? No sirve de mucho, digamos, quizá en ciertas condiciones, en ciertas situaciones a nivel puramente teórico, puramente formal, pero en efecto podrías decir que el vacío es un conjunto parcialmente ordenado. Y el que sigue del vacío, pues sería tomar un solo elemento y ese también es un conjunto parcialmente ordenado con la relación C, C. El único elemento de la relación sería C, C. ¿Ok? Entonces no sé si eso contestó tu pregunta. Sí, profe, gracias. Perfecto. Ok, bueno. ¿Ningún otro comentario? Entonces, fíjense, ahora vamos al siguiente nivel. Bueno, profe, Perdón, Juan Manuel, sí. sí, disculpe, bueno, la No, interrupción. no, no, no. Adelante. Pues pensando, por ejemplo, en eso que decía, ¿no? A partir del vacío, considerarlo como
copo, entonces bueno, se me estaba ocurriendo, Sí. por ejemplo, con el caso de los naturales, bueno, que ya ve que creo que en la teoría de conjuntos se toma que, pues digamos, el cero es el generado por el vacío, ¿no? Ajá. Y luego a partir de ahí se considera, bueno, se ve así de forma tal de que se van generando pues los números, el uno es la unión, bueno, con la función sucesor y ese tipo de situaciones. Y Ajá. pues dado que, bueno, me estoy imaginando que quizá a partir de un conjunto, pues ir generando, bueno, tal vez ir hacia arriba, ¿no? En vez de tener un Ujú. conjunto y considerar subconjuntos que son copos o subcopos, entonces tal vez ir como hacia arriba. Bueno, no sé si esté bien Así es, dicho sí. o esté bien pensado, Sí, sí, sí. pero Es decir, para una construcción formal es conveniente en ciertas ocasiones partir del vacío. Entonces, en el caso que tú ejemplificas, que son los números naturales, pues necesitamos un primer número, ¿no? Entonces ahí el conjunto vacío podría ser ese primer número si es que queremos hacer la construcción formal. Entonces partimos del conjunto vacío y empezamos a proceder a construir de manera recursiva, ¿no? Entonces, en otros ámbitos, si estamos en el ámbito de los copos, por ejemplo, pues, y si queremos hacer una construcción similar de ese tipo, en efecto, la base de esa construcción podría partirse del conjunto vacío. ¿Ok? No sé si más o menos esa era tu idea. sí, 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 profe, gracias. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora fíjense, vamos a pasar a las definiciones de cota superior, porque esas faltan, ¿no? Entonces, aquí pongo definición. Definición. Bueno, en realidad son dos definiciones, cota superior y cota inferior. Entonces vamos a partir otra vez de un copo y ahora vamos a considerar un subconjunto de P. Entonces vamos a decir, bueno, un subconjunto de P y un elemento de P como antes, un elemento le voy a llamar igual a, esto es una A, pues voy a tomar un elemento de P. Fíjense ustedes, entonces A voy a decir que es cota superior del subconjunto, ¿ok? Si para toda X en el subconjunto, X es menor o igual que A. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí estoy refiriéndome a un subconjunto. Cuando hablo de cota superior, a diferencia de estas cuatro definiciones que yo puse aquí, donde la definición nada más depende de una propiedad del elemento respecto a otros elementos de P, ¿ok? Pero en este caso, cuando hablo de cota superior, necesariamente tengo que referirme a algo. ¿Cota superior de qué? Puede ser de un elemento, de un número finito de elementos, o de un número infinito de elementos, o en general de cualquier subconjunto de P. Entonces, una cota superior es simplemente un elemento que está por encima de todos los de Q, pero ojo, no necesariamente pertenece a Q. Aquí de inmediato vamos a poner la observación. Bueno, aquí podemos poner la observación de que no necesariamente el elemento del que estoy hablando pertenece a Q. O sea, sí pertenece a P, que es el que estoy pensando que es el copo de arriba, el que puse aquí, pero no necesariamente pertenece a Q. Entonces, por ejemplo, aquí, este sería una cota superior, porque está por encima de los tres elementos de Q. Este mismo sería una cota superior, aunque también esté en Q. No necesariamente está en Q, pero puede estar en Q. Este está en Q y también es mayor o igual que los tres elementos de Q. ¿De acuerdo? En cambio, por ejemplo, este de aquí no está por encima de ninguno de los elementos de Q, ¿ok? Y este de aquí está por encima de un elemento de Q, pero no está por encima de los otros elementos de Q. Entonces,
no es cota superior de Q. Siempre tengo que referirme al subconjunto. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Dualmente puedo decir que A es cota inferior de ese subconjunto si para todo elemento de Q A es menor o igual que Q. A es menor o igual que X. ¿Ok? Entonces, no necesariamente A pertenece a Q. Y otra observación que podríamos también poner es que si A es elemento mayor de Q, entonces es cota superior de Q, ¿verdad? Que es como el ejemplo que yo puse aquí de que este era cota superior, pues básicamente es porque es un elemento mayor de Q. Entonces ahí es donde cabe la observación que estoy poniendo aquí, porque cuando yo hablo de que C es un elemento mayor de Q, según esta definición de elemento mayor, tengo que partir de un copo, y el copo al que me estoy refiriendo aquí es Q, que es una parte del copo original, pero yo tengo derecho a decir que este elemento es elemento mayor de Q, no de P, sino de Q, porque Q es un copo en sí mismo y este elemento cumple la condición pedida para elemento mayor de este copo. Entonces, si es un elemento mayor de este copo, resulta que es también una cota superior de este subconjunto, visto este elemento como un elemento de P que cumple la condición de ser cota superior de ese conjunto. ¿Sí está clara entonces esta observación? Sí. Sí. Ok. Y dualmente, ¿no? Siempre es dualmente si A es elemento menor de Q, entonces A es cota inferior de Q. Muy bien. Entonces, eso es lo que se refiere a cota superior y a cota inferior con esta variante de que tenemos que referirnos a un subconjunto. El subconjunto puede ser de cualquier tipo, ¿ok? Incluso podría ser el conjunto vacío, ¿no? Si nos vamos al extremo que ustedes mencionaban. Entonces, el conjunto vacío, pues es, ¿qué tendría que cumplirse? Aquí si lo vemos esto como una implicación, decimos para todo X, si pertenece a Q, entonces, pues es que en ese caso Q no tendría elementos y el antecedente siempre sería falso y por lo tanto la implicación es verdadera. Entonces, lo que podemos afirmar, de nuevo, a nivel puramente formal, teórico, porque no tiene mucha aplicación esto, es que todo elemento de P sería cota superior del conjunto vacío, ¿no? Porque cumple por vacuidad la condición, ¿ok? Eso lo podríamos tomar en cuenta, ¿no? Pero los casos más interesantes, digamos, son cuando el subconjunto Q pues es no vacío. Ok, y finalmente vamos ahora sí a lo que queríamos llegar, que es la definición. Bueno, antes de lo que queríamos llegar, era supremo e ínfimo, ¿no? Eso es el siguiente nivel. Entonces, todavía me faltan las definiciones. Para lo cual, entonces, nuevamente pongo las mismas hipótesis. Un copo, un subconjunto de P. Ok, vamos a definirlo así en general. Un subconjunto de P y un elemento de P. Ok, son las mismas hipótesis que acá. Entonces, ahora lo que vamos a considerar es cuando A es supremo de Q. Fíjense que aquí me estoy saltando un poco
como dice el texto, porque quizás el texto primero pone el caso de que Q sea nada más dos elementos. Aquí yo lo estoy poniendo en general, aprovechando que ya puse esta definición en general. ¿Sí? Aquí la ilustración, a ver, lo voy a poner un poco burdo, es decir, no voy a poner así un diagrama muy bien hechecito, sino nada más así un esbozo. Imagínense que aquí hay un diagrama y aquí adentro está el subconjunto considerado como copo. Y entonces aquí estaría hablando de una cota superior, pues es un elemento que está por encima de todos los de Q, ¿no? O bien una cota inferior, un elemento que está por debajo de todos los de Q, ¿no? Vamos a decirlo así de manera muy esbozada, ¿verdad? Eso es lo que estaría ilustrando ahí. Pero lo que quiero ahora es, de todas las cotas superiores, vamos a fijarnos nada más en las cotas superiores, de todas las cotas superiores que tengo aquí, que pueden haber varias, tomo la más pequeña. Bueno, o sea, eso es lo que voy a pedir, ¿verdad? Que a lo mejor no existe, pero de todas las cotas superiores voy a tomar no la mínima, sino la menor, es decir, una que esté pegadísima, digamos, al subconjunto Q. No necesariamente esté en Q, ¿ok? Pero lo que voy a pedir es que A es supremo de Q si pasan dos cosas. Vamos a ponerlo 1.1. A es cota superior de Q y 1.2. Bueno, de hecho, creo yo que es mejor de una vez decirlo las dos cosas, ¿no? O sea, no separar. En este caso es mejor eso. Si A es la menor de las cotas superiores de Q. Yo lo podría poner más formalmente, ¿no? O sea, A es elemento menor, o sea, voy a poner lo mismo, pero digamos más formal, del conjunto de todas las cotas superiores de Q. Entonces estoy combinando simultáneamente dos definiciones. Bueno, quizá no simultáneamente, sino primero una y luego otra, porque estoy de nuevo con el dibujo que tenía acá en la otra página. Ahí está P, ahí está Q. Y luego tengo un montón de elementos, quizá, que cumplen la condición de ser cota superior de Q, es decir, cada uno de estos es mayor o igual que todos los de Q, sin necesariamente pertenecer a Q. Si hay un elemento menor de todos esos, es decir, aquí imagínense ahora un conjunto que sería el conjunto de las cotas superiores, como le quieran llamar. Vamos a ponerle C de cota. Todos estos elementos cumplen la condición de ser mayores o iguales que todos los de Q. Bueno, si hay un menor, no mínimo, sino menor de este conjunto, ese es el supremo. Es lo que voy a llamar el supremo de Q. ¿Sale? Entonces, aquí la notación se dice que A es el supremo de Q. O también se usa la notación, una cuña que nos recuerda un poco a la unión de Q. Cualquiera de estas dos notaciones. Entonces, por eso es que es en dos pasos. Primero el conjunto de cotas superiores y luego la menor de esas cotas superiores. ¿Sale? Eso es un supremo. Preguntas hasta aquí. A ver, a lo mejor hay una referencia aquí al análisis, ¿verdad?
porque en el análisis tomamos el orden de los reales con el orden menor igual, normal, usual, ¿verdad? Y si consideramos el intervalo de menos infinito a 5, vamos a decir, abierto, entonces ahí podemos decir que el número 5 es el supremo de este conjunto que denotamos usualmente como estos paréntesis con una coma, que es un intervalo. Esto es un conjunto, noten, esto es un subconjunto, este es el que hace el papel de Q. Vamos a decir aquí P es igual a los reales y Q es el intervalo de menos infinito a 5. Entonces aquí esto es un ejemplo muy bueno cuando consideramos intervalos abiertos, no nada más el menos infinito, sino abierto también del otro lado. Y en análisis así nos damos cuenta que existe el supremo de un conjunto de números reales sin necesariamente ese supremo pertenece al conjunto, ¿verdad? Porque no está cerrado el intervalo. Entonces aquí es, ¿por qué es un supremo? Bueno, porque es mayor igual que todos los del intervalo. Bueno, pero también 10 o 4 raíz de 2 o 3pi o el número que ustedes quieran, muchos números, una infinidad de números, son cotas superiores de este conjunto, pero hay una menor y esa menor cota superior es el 5 y ese es el supremo de este intervalo. ¿Ok? En este caso estamos considerando órdenes lineales, ¿no? Porque aquí, si hacemos el dibujo, usualmente concebimos la recta, ¿sí? Y entonces el, el, eh, el subconjunto, que sería Q, nada más sería hasta aquí, hasta el 5. Ahí está el 5. Ese es el intervalo y aquí le ponemos una bolita vacía para que nos acordemos que no, el 5 no está en el subconjunto. Ahí está la bolita vacía. Y entonces de ese subconjunto, aquí estamos tomando el 5. Entonces, noten ustedes que si yo dibujo las cotas superiores, serían, bueno, aquí déjenme hacerlo así, las cotas superiores serían de aquí en adelante, todas esas son cotas superiores, incluso incluyendo el 5, y entonces estoy haciendo un dibujo similar al que hice acá, ¿sí lo ven? Este dibujo de aquí abajo, este de aquí abajo, bueno, no sé si se alcanza a ver toda la pizarra, incluso esta línea amarilla que dibujé aquí abajo, porque está muy pegada. Ok. Sí. Entonces, fíjense cómo este dibujo que está aquí abajo es el mismo o es esencialmente el mismo que el que estoy haciendo aquí arriba. Nada más que aquí abajo, con los números reales, el orden es lineal o total o es una cadena. Pero aquí estoy concibiendo la posibilidad de que pues, estos copos no sean una cadena, sino que haya elementos que no estén relacionados. Nada más que lo estoy haciendo de manera muy esbozada, ¿verdad? Pero es la misma idea. Y noten ustedes que el supremo es uno que está aquí en medio, podríamos decir, de esos dos conjuntos, el subconjunto Q del que partí, y luego considero el conjunto de las cotas superiores, y de ese voy a considerar el elemento menor. ¿Ok? Por eso es en dos pasos, digamos, esta definición. ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Ok, No, y muy bien, y por supuesto que está el caso especial, bueno, déjenme ponerlo así, el caso particular en que Q consta de dos elementos, vamos a decirle X y Y, son dos elementos del copo P, entonces A va a ser el supremo de este conjunto de dos elementos,
que también simplemente se va a poner X cuña Y, si, fíjense, ¿qué debe ocurrir? Es cota superior de ambos. Ahí estoy diciendo que es cota superior de ambos. Y para cualquier otro elemento B de P que sea cota superior de ambos, aquí déjenme poner entonces esto. Fíjense cómo lo estoy leyendo al mismo tiempo que lo estoy escribiendo para que se vea la traducción, ¿no? O sea, de nuevo, aquí, primero, A, que es el que estoy diciendo que es el supremo de X y Y, es cota superior de ambos X y Y. Y si un elemento de P es cota superior de ambos, entonces el elemento A debe ser menor o igual que B. Así estoy diciendo que A es cota superior de ambos y que es la menor de todas las cotas superiores de esos dos elementos. ¿Sí está bien? Preguntas. Porque aquí ya se está elaborando el lenguaje, pero no hay problema si nos estamos apoyando en las definiciones que parcialmente vimos, ¿no? O sea, acuérdense que por eso es que empezamos con elemento menor, con cota superior, con cota superior, y ahora vamos a supremo. Entonces, para hablar de un supremo, tengo que hablar de cota superior y de elemento menor. Entonces, por eso es que lo que estoy escribiendo aquí de que el supremo es la menor de las cotas superiores, lo estoy desglosando para este caso de dos elementos. Por supuesto, si tuviera tres elementos, ¿qué tendría que hacer? Si fueran X y Z, pues X menor o igual que A, Y menor o igual que A, Z menor o igual que A, y para toda B, si X es menor o igual que B, Y menor o igual que B, Z menor o igual que B, entonces debe pasar esto. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Sí, ahí entonces sería A menor o igual a B, B menor o igual a Z. No, porque aquí en esta parte lo único que estoy concluyendo es que es la menor de todas las que cumplen ser cota superior. Entonces, si yo tuviera un tercer elemento, ya con escribir esto, estoy diciendo que B es cota superior de los tres. Y lo que me interesa concluir es que A es la menor de esas cotas superiores. Entonces aquí ya no pinta ni X, ni Y, ni Z. Aquí nada más es la comparación de A, que es el supremo, con todas las demás cotas superiores. ¿De acuerdo? Sí, perdón, me confundí. Ujú. Muy bien, muy bien. Sí está bien ir aclarando porque son varias definiciones al mismo tiempo. Entonces, de nuevo, esto lo que dice es que A es, dicho de una frase, la menor de las cotas superiores. ¿Ok? Y Bueno, bueno, profe, ajá, dime. ok, bueno, entonces, bueno, y pensando, por ejemplo, que se tienen, bueno, para este caso pensemos, ¿no? Que tenemos solo dos elementos, encontramos, bueno, pensemos que encontramos dos cotas, ¿no? A y B, pero por Ajá. ejemplo, si ellas no se comparan, ¿cómo se le podría hacer ahí? Ahí ya no existiría el supremo. Exactamente, exactamente. Una cosa es escribir la definición de qué tiene que cumplir un supremo y la otra es que no, que exista, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Aquí, ojo, el supremo de un subconjunto, de un copo, no necesariamente existe. Es decir, no estamos diciendo que a fuerzas
todos los subconjuntos de un copo tienen que tener supremo, ¿no? De hecho, la petición de una retícula es que exista supremo para cualesquiera dos, en este caso particular, o si hablamos de una retícula completa, la petición es que exista supremo de cualquier subconjunto, ahí sí. Pero no tiene por qué existir necesariamente, ¿ok? En los números reales sí existe, y de hecho es una petición que caracteriza a los números reales, ¿no? Si ustedes han estudiado análisis en la licenciatura, así es como de alguna manera bueno, de hecho se le llama el axioma del supremo. O sea, los números reales cumplen esa propiedad de que todo su conjunto no vacío tiene supremo, ¿no? Ahí sí hay que agregar el no vacío, porque si no, no se cumpliría, ¿no? O sea, en ese caso, como los reales son un orden total que se extiende de manera infinita hacia un extremo y hacia el otro, pues ahí sí no habría elemento menor, ¿no? Y por lo tanto, el vacío no podría tener supremo. ¿Sale? Entonces, es algo que se agrega como una propiedad importante de un subconjunto, pero puede no existir, ¿no? Traten de pensar de aquí a la siguiente clase un caso donde no existe el supremo, ¿no? Pero no necesariamente existe. Y igual todas las demás definiciones, ¿eh? O sea, esto se aplica para todas las definiciones. No necesariamente existe un elemento menor, no necesariamente existen elementos mínimos, etcétera, ¿no? O sea, toda esa cuestión de la existencia se aplica a cualquier definición. El dar una definición en matemáticas no quiere decir que siempre exista. Muy bien. Otra pregunta. Nos falta poner la parte dual, ¿no? Es decir, la segunda parte de la definición es 2, A es ínfimo de Q, ¿sí? A ver, para ponerlo en los mismos términos, si A es la mayor de las cotas inferiores de Q. Fíjense que estamos en el contexto del copo grande, del copo P, pero estamos hablando de una propiedad referida al subconjunto, a Q, porque estamos hablando de cotas inferiores. Aquí para acordarnos, cuando hablemos de ínfimo, estamos considerando las cotas inferiores, pero de las cotas inferiores queremos la que esté más pegada, es decir, por eso tenemos que combinar, digamos, dos cuestiones aparentemente contrarias, ¿no? O sea, de las inferiores, la mayor, ¿no? Y antes eran de las superiores, la menor. Porque queremos combinar estas dos cuestiones para acercarnos, digamos, al centro del dibujo que teníamos acá, ¿no? Aquí lo que hicimos es de las superiores, la menor. Ahora el dibujo sería exactamente al revés. Bueno, para tenerlo igual, aquí la notación es A es el ínfimo de Q, o bien A es el ínfimo, que es una cuña que recuerda la intersección de Q. ¿Ok? Y el dibujo entonces sería aquí dado el copo P y dado un subconjunto Q. Entonces, de ese subconjunto, ahí está ese subconjunto, que en sí mismo es un subcopo. Acuérdense de esta observación de que aquí automáticamente la relación que yo veo aquí en el diagrama de HCP se hereda a Q. Y entonces, por lo tanto, puedo hablar de todas las cotas superiores, todas las cotas superiores, perdón, todas las cotas inferiores
vamos a llamarle C', todas las cotas inferiores de Q y tomo la mayor, si es que existe. Ahí está la mayor, entonces este sería el ínfimo de Q. ¿Sale? Y por supuesto está el caso particular. El caso particular, donde Q consta de 2 elementos. Entonces, ¿qué hace a el ínfimo de esos 2 elementos? O también se pone X cuña hacia arriba Y. ¿Sí? Entonces, primero, A es cota inferior de ambos elementos. Segundo, si llega un elemento de P que sea cota inferior de ambos elementos, entonces A es mayor o igual que B, porque es la mayor de las cotas inferiores. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Todo bien. Ahora, fíjense, vamos a regresarnos al texto. Para revisar, ¿no? Aquí en esta parte, en este párrafo, ahí es donde algunas palabras en inglés, bueno, list es menor, upper, superior, bound, cota. Entonces, esta es la menor cota superior. LV, pues son las siglas de estas 3 palabras. Entonces, por eso es la menor cota superior. Aquí a veces en el inglés se cambia el orden de las palabras, ¿no? Entonces, por eso aquí es list upper bound. En castellano se traduce como menor cota superior. ¿Ok? Entonces, ahí lo está diciendo con palabras. Está cambiando las letras, tenemos que acostumbrarnos a esos cambios de letras. Está hablando del elemento P. El elemento P es el que va a hacer una cota superior. Ahí fíjense cómo A es un subconjunto de P. No le llamo Q, le llamo A. Y un elemento P es la menor cota superior o supremo. Si es una cota superior, primero. Y aquí lo está diciendo al revés. Si es la menor, que sea la menor, es que es menor o igual que todo B que cumpla, perdón, que si B cumple, que es mayor o igual, que es una cota superior de todo elemento de A, fíjense ustedes como independientemente de las letras que usamos, aquí lo que está diciendo es B es cota superior de todo elemento de A. O sea, B es una cota superior de A. Aquí estoy diciendo B es una cota superior de A. Entonces, P debe ser menor o igual que B. Por eso dice P es la menor de entre las cotas superiores de A. ¿Verdad? Sí, sí estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Sí, Bueno, todo este análisis exhaustivo hay que acostumbrarnos como matemáticos a analizar y desglosar y desmenuzar cada palabra de los textos y cada símbolo de los conceptos que estamos trabajando. Ok, aquí agrega otra definición que es cubrir. Cubrir simplemente es un elemento que está por encima, pero no hay elementos en medio. Eso lo agrega, eso lo podemos omitir, pero es una definición más. Se pueden considerar muchas situaciones. Y luego, bueno, pues ya caemos en finalmente la definición de retícula, que con eso vamos a terminar. Aquí noten ustedes que ya está agregando la notación que yo les puse. Bueno, hasta acá está agregando esa notación, pero aquí usa la notación sub de A, B, inf de A, B. ¿No? Entonces, primero, el caso de retícula a secas, déjenme entonces regresarme a la pizarra.
Entonces aquí, fíjense, el caso de retícula nada más. Y ahora sí vamos a la definición. Entonces, una retícula, así a secas, en inglés es lattice, es una doble T. Es, primero que nada, un copo. Le voy a cambiar la letra a L de lattice, pero es un copo. O sea, aquí ya estoy incluyendo las tres condiciones: reflexiva, antisimétrica y transitiva. Tal que para todo X y Y en la retícula existe el supremo de X y Y. ¿Ok? Eso es una retícula. Y también el ínfimo. O sea, las dos cosas. Existe el supremo y existe el ínfimo. Esa es la petición que vamos a hacer para definir una retícula. Y de una vez, ya que estamos en eso, creo que el texto no lo incluye, pero vamos a decir que una retícula completa, entonces lo único que vamos a cambiar es que va a seguir siendo un copo, pero ahora lo que vamos a pedir es, de manera más restringida, es que para todo subconjunto del copo existe el supremo de Q y existe el ínfimo de Q. ¿Sale? Bueno, aquí podríamos comentar, siguiendo con el comentario de Iracema de hace rato, es que notemos que como el supremo y el ínfimo, bueno, el supremo es un elemento menor en particular de cierto conjunto, pero es un elemento menor, y el ínfimo es un elemento mayor, entonces cuando existen son únicos. ¿Vale? Entonces eso que observamos se aplica a, en general, cuando existen el supremo o el ínfimo de un subconjunto cualquiera, son únicos, ¿verdad? Por la misma razón de que son elementos menores, ¿no? Al ser elementos menores, bueno, al ser el supremo elemento menor, es único. Al ser el ínfimo elemento mayor, es único. ¿Ok? Entonces, por eso es que estamos aquí ya haciendo una referencia como unívoca, ¿no? O sea, es el supremo. Usamos incluso el artículo determinado en castellano, el, ¿no? No es uno, sino es el supremo, el ínfimo, cuando se cumple la petición de la existencia. Entonces, eso es una retícula y eso es una retícula completa. ¿Sale? Bueno, entonces, aquí los ejemplos son innumerables, ejemplos. Por supuesto, el ejemplo más destacado es si tomamos un conjunto, X mayúscula, cualquier conjunto, entonces el conjunto potencia de ese conjunto con la contención es una retícula. Y es más, es una retícula completa, ¿no? Claro que una retícula completa es más fuerte o más restringida, como lo quieran ver, que una retícula, porque aquí estamos haciendo una petición para todo subconjunto, claro, en particular para un subconjunto de dos elementos, pero aquí lo estamos diciendo, lo estamos pidiendo para todos. Entonces, toda retícula completa es retícula, pero no al revés. Bueno, pues resulta que el conjunto de todos los subconjuntos de un conjunto es una retícula completa.
claro, donde si donde, bueno, si A y B, si A y B son subconjuntos de X, es decir, son elementos del conjunto potencia, entonces A intersección B es el ínfimo de A, B, A unión B es el supremo de A, B, ¿no? Y es más, si F es cualquier familia de subconjuntos de X, noten ustedes lo que estoy diciendo, cualquier familia que sea un subconjunto del conjunto potencia, es decir, consta de ciertos subconjuntos de X. Entonces, la intersección de la familia, que denotamos así, es el ínfimo de la familia. Y la unión de la familia es el supremo de la familia, ¿no? Donde a su vez, acuérdense ustedes que la intersección de una familia de subconjuntos es el conjunto de los elementos de X que cumplen la propiedad de que para todo elemento de la familia, el elemento X pertenece a ese conjunto de la familia, ¿no? Así se define la intersección de subconjuntos, ¿no? Aquí la familia F consta de ciertos subconjuntos del conjunto potencia y estoy considerando la intersección de todos esos subconjuntos son los elementos que están en todos los de la familia. Y dualmente, la unión se define como los elementos que están en alguno de la familia. Entonces, nada más es cambiar el cuantificador del universal al existencial, porque aquí la única petición es que pertenezca a alguno de la familia. Ese símbolo de abajo es tal que, por eso nada más es para leer, es un símbolo para leer, ¿no? Pero se podría poner también una coma, ¿no? Pero es para leer en castellano, existe A en la familia tal que X pertenece a A. ¿Ok? Y eso son las consabidas definiciones de la intersección y de la unión de subconjuntos. Los subconjuntos tienen que estar todos metidos en un universo, ¿no? Que en este caso es la X, para que esté definido perfectamente el copo donde estoy trabajando. Entonces, ese es el ejemplo básico, fundamental, del cual vamos a partir para considerar, con esto ya casi termino, para considerar en otro tipo de estructuras, simplemente enriquecer esta situación. ¿Ok? Pero antes de hablar de otro tipo de estructuras o de adelantarme a lo que veremos el lunes, quiero saber si hay alguna pregunta sobre este caso especial y deben ustedes reconocer que esta situación del conjunto potencia forma un copo y forma una retícula y de hecho completa. A ver si están de acuerdo. Sí, sí, estoy de acuerdo, profe. Ujú. Si lo quieren desmenuzar poco a poco, pues tendrían que demostrar todas las propiedades consabidas de la unión y de la intersección. A saber, la intersección está contenida en cada uno de los intersectandos, por decirles así, ¿verdad? Pero no solo eso, sino, o sea, ahí nada más estaría diciendo que es una cota inferior, pero además tengo que decir que es la mayor de las cotas inferiores, ¿no? Entonces, si yo desgloso eso, aquí como comentario, este, si C, bueno, no es necesario llamarle C, ¿no? O sea, simplemente A intersección B está contenido en A. A intersección B está contenido en B. Y si C es un subconjunto, todos son subconjuntos, ¿no?
O sea, aquí todos son subconjuntos de X. Acuérdense que estamos en el contexto de un universo y todos estos son subconjuntos de X, ¿no? O sea, todos están contenidos en X o son elementos del conjunto potencia. Entonces, si C está contenido en A y también está contenido en B, entonces debe estar contenido en la intersección, ¿no? Estas son propiedades consabidas de la intersección, que se pueden demostrar de la definición por elementos, ¿verdad? Son ejercicios que se hacen de teoría de conjuntos. Entonces, noten ustedes que estas dos propiedades lo que dicen es precisamente que la intersección en efecto es el ínfimo de estos dos elementos, ¿no? Como lo había puesto aquí. La intersección es el ínfimo. Es una cota inferior y es la mayor de las cotas inferiores, ¿verdad? Y claro que ahí lo tienen que demostrar con elementos, ¿no? Y análogamente la otra situación de la unión, ¿ok? Entonces, si quieren comentar algo, me dicen. Nada más les adelanto y con eso termino. Más ejemplos. Entonces, de pasar de que X sea un conjunto a X una estructura algebraica. Es decir, pongan ustedes aquí grupo, y bueno, espacio vectorial, anillo, campo, etcétera. ¿Ok? Entonces, de tener el conjunto potencia, nos vamos a ir al conjunto de los subgrupos o de los subespacios o de los subanillos o de los subcampos. ¿De acuerdo? En el caso de los anillos es especial. Voy a ir introduciendo ciertos conceptos sobre anillos porque algunos de ustedes no han visto anillos casi, entonces por eso es que voy a tratar de darles esa información, ¿ok? Poco a poco la vamos a ir viendo, pero por lo pronto no he escrito las definiciones de cada uno de estos, algunos las conocen, otros no. En el caso de grupo de espacio vectorial y campo, tal vez son los más conocidos. Bueno, y anillo simplemente es una estructura más general que un campo, pero es del mismo tipo. Y en todos estos casos, lo que vamos a hacer es considerar subestructuras, es decir, como en el caso de un copo o un subcopo, aquí grupos, considero toda la familia de los subgrupos, toda la familia de los espacios, de los subespacios, etcétera. Y aquí tratamos de dotarle a esta familia de el carácter de retícula. ¿Ok? Entonces, aquí podemos partir de la intersección que sí va a funcionar, la intersección de dos subconjuntos va a ser el ínfimo, la intersección de dos subgrupos sí va a ser un subgrupo, de dos subespacios sí va a ser un subespacio, etc. Pero en donde tenemos que cambiar es en la unión, ¿no? Es decir, aquí si estoy ilustrando de la intersección, pasamos a la intersección y funciona, pero la unión ya no funciona la unión. Ya tenemos que sustituirla. Bueno, aquí más bien es un tache, ¿no? O sea, aquí tenemos que sustituirla por otra cosa que, pues, por ejemplo, en el caso de subgrupos y espacios vectoriales es la suma, o si hablamos de dos, y si hablamos de una infinidad, bueno, de un subconjunto cualquiera,
es la suma con este símbolo. Aquí, tanto si hablamos de dos subconjuntos como de una familia de subconjuntos, hablamos del mismo símbolo, la intersección. Pero cuando pasamos a subgrupos, subespacios, subanillos, etcétera, la intersección funciona, según vamos a ver, pero aquí la unión hay que cambiarla por otra cosa, porque la unión de subgrupos, de subespacios, de subanillos o de subcampos, no necesariamente va a ser uno de ese mismo estilo. Entonces, por eso hay que redefinir el supremo, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ir viendo. Bueno, muy bien. No sé si hay algún comentario. Bueno, yo, profe. Por ejemplo, bueno, yo creo que ahí es donde entra la conexión con o bueno, o más que conexión, la justificación de quizá por qué tener una definición, no sé si llamarle alternativa, para retícula, usando precisamente una estructura algebraica, ¿no? O sea, a partir de las operaciones, bueno, que cumplan ciertas propiedades, se va a tener, bueno, una definición de retícula y se ve que es equivalente a esta que nos está dando usted, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Eso lo vamos a ver. Ahorita ya lo leyeron en el texto y pueden hacer perfectamente el ejercicio de la equivalencia. Pero, digamos, nos interesaría retomar esa otra definición de retícula como con operaciones cuando veamos la definición general de una estructura algebraica y en particular vamos a tener una retícula. Pero ahorita lo que me interesa más a mí es que piensen en una retícula como una estructura de orden que se va a aparecer en todos estos casos que estoy mencionando. ¿Sí? No me interesa tanto, aunque es interesante de por sí, no me interesa en este momento tanto ver a una retícula como un álgebra, que es de lo que está hablando el libro ahí, sino más bien como una estructura de orden, como una manera de organizar a los subobjetos o a las subestructuras que están en cada caso. ¿Ok? Entonces, por eso lo vamos a dejar un poquito de lado, aunque pueden hacer el ejercicio perfectamente, digamos, a nivel formal, ¿no? No sé si me expliqué, Juan Manuel. Sí, profe. Ajá. Ok. ¿Otro comentario? Bueno, entonces, insisto que ese ejercicio lo pueden hacer así sin problema, partiendo de una definición y llegando a la otra. De hecho, aquí lo está explicando. Y también pueden hacer los ejercicios que están aquí. Todavía no elaboro yo una lista de ejercicios, pero podemos tomar como primera lista de ejercicios estos que están aquí o algunos, por lo menos, y de hecho podemos revisarlos. ¿Ok? Sobre todo los que hablan de una retícula como una estructura de orden. Más que cuando habla de operaciones, pues podemos pensar o sea, en la definición de supremo y de ínfimo, ¿no? Son esas operaciones, son supremo e ínfimo. Entonces, algunos ya los hemos resuelto, pero a lo mejor algunos otros los pueden ustedes pensar y voy a tratar de completar con otros ejercicios que pueden ser ilustrativos. Bueno, entonces, pues, si no hay más comentarios, nos vemos el lunes. Sí, profe. Nos vemos. Hasta luego. Hasta Que les vaya bien, buen fin de semana. Bye, gracias.